Yo me estoy riendo aquí mientras converso con el pequeño. Porque en este país hay tantos delincuentes. Yo encabecé la realización de un acto político el sábado. Y allí llegaron gente de cualquier parte del país, incluyendo algunos supuestos periodistas. Entienden que hay que pagarle lo que ellos quieran por ir a un evento público donde se asume y se presume que los medios de comunicación tienen que tener el deseo, la necesidad de buscar noticias, de buscar información. Y me río porque hay uno que no es periodista, sino un delincuente, tan bruto que no sabe que yo hago un programa de televisión. Y entonces él entiende que hay que pagarle porque él estuvo ahí. Y entonces tengo un personaje muy cercano que es medio alegre con el dinero, un hermano mío, y mi hermano le dio un dinero. Pero el tipo quiere más. Porque alguien, no sé con quién hizo un contrato con él. Y se está buscando que yo le quite lo que le dieron. Y lo haga gastar tres o cuatro veces la cantidad. No puede ser que este país esté tan podrido. Un comentario al margen que tal vez a ustedes no le importe, pero no es un desahogo, es la información de cómo una gente coge la agenda de los periódicos. Se engancha un carnet de periodista y se aparece a las actividades a decir que representa medios de comunicación internacional. Entonces hay que pagarle o tratar de que le paguen. Se llama extorsión, mi querido amigo. Se llama extorsión. Se llama extorsión y ya tengo informaciones de a cuál banda pertenece. Se llama extorsión. Pero en estos minutos vamos a hablar, señores, de mi amigo, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, que aprovecho la ocasión para darle las gracias muy sinceras por el apoyo que nos diera el sábado pasado en la juramentación. No voy a hablar de política, es un tema que oportunamente el país lo va a saber en plenitud. En la juramentación de los 1.246 coordinadores de Nuevos Tiempos. Oportunamente el país va a saber, con lujos de detalle, qué es Nuevos Tiempos. El ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, le tomó el juramento a los coordinadores 1.241 en su condición de dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Pero pongo la foto de Chu porque en el día de hoy, y después de conversaciones y negociaciones con los dueños de discotecas y bares de la provincia de Santo Domingo, pues lograron un acuerdo para levantar la sanción o la disposición que había ordenado la prohibición de venta de bebidas alcohólicas después de las 12 de la noche en esos lugares, en esos municipios, como una medida preventiva para evitar o disminuir la ola de violencia y de acciones delictivas en el Gran Santo Domingo. Hay que saludar la decisión del ministerio de devolverle a esos empresarios, comerciantes, el espacio para producir dinero y seguir manteniendo sus negocios abiertos. Pero también debemos aplaudir la decisión de los asociados en ese tipo de negocios de comprometerse con las autoridades nacionales a imponer el orden en sus. Porque si una discoteca permite que un ciudadano ingrese a ella con una pistola o un revólver o un machete o un cuchillo, o en los casos menos agresivos, a distribuir sustancias controladas en las mesas o en el bar de esos establecimientos, están fomentando la inseguridad ciudadana, están haciendo lo que no se debe. Lo que no se debe es dar problemas en República Dominicana. Entonces, Jesús Vázquez Martínez,
ministro de Interior y Policía ha revocado su propia decisión y hay que aplaudirla. Pero mientras el Estado razona y le busca medidas alternas a la situación, algunos tituladores de medios de comunicación o de medios de desinformación o de medios de propaganda o cualquier analfabestia de estas que hacen opiniones en las redes sociales, redes de internet, cogen y titulan. Discotequero, que yo cuánto le doblan el pulso a Chubasco. No es una guerra personal, no es un pulso entre el ministro y los empresarios. Chu recula y da, no, hombre, esos son simplemente sandeces. Hay una decisión de Estado. Esa gente tienen empleados, pagan energía eléctrica, pagan agua, pagan seguridad social. Esa gente tiene préstamos bancarios. Tú no puedes quebrar a un sector de la producción nacional como una medida preventiva para... Tú no resuelves un problema creando otros problemas. Se puede resolver un problema con un problema, pero no resolver un problema con una cadena de problemas. Y la decisión entonces de Interior y Policía es la más sensata. ¿Qué quieren estos tituladores fanáticos, enfermos, morbosos? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que quieren? Generar que el problema se mantenga y ese problema genere más problemas para entonces generar descontento adicional en una franja de la población dominicana. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? De la no paz social. No, así no se puede. Como no se puede entender por qué Donald Guerrero no está preso. Parece que Donald Guerrero, el exministro de Hacienda, es un hombre intocable hasta este momento. Que aquel que le sirve de padrino, o aquellos que le sirven de padrino, han logrado o están logrando mantenerlo por el mayor de los tiempos fuera del alcance de la justicia, en este caso fuera de las cárceles. Donald Guerrero está siendo investigado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa y por la Procuraduría Adjunta de Persecución del Narcotráfico y Crímenes Complejos, como presunto cabecilla de una estructura que defraudó, que desfalcó al Estado Dominicano a través del Ministerio de Hacienda con un sistema de expropiación, de pago de expropiaciones de terrenos o de propiedades a supuestos beneficiarios, a supuestos herederos, a supuestos sucesores, a supuestos difuntos. Conozco puntualmente, con informaciones probadas, de que la estructura que había en Hacienda bajo la dirección de Donald Guerrero falsificó el acta de asamblea y los estatutos de una compañía a la que le debían 78 millones de pesos desde hacía cerca de 40 años. El abogado original de esa compañía se llamaba Ramón Pina Toribio y Martínez, el famoso doctor Pina, que falleció y no pudo conseguir que el Estado Dominicano le pagara a sus representados el dinero. Esos 78 millones de pesos de esa compañía fueron llevados a 566 millones en la gestión de Donald Guerrero. La compañía fue modificada, cambiaron la directiva y pusieron de presidente de esa compañía a un allegado al ministro de Hacienda, Donald Guerrero. Y sobre esa realidad, siendo esa persona funcionario del Ministerio de Hacienda, obligaron al dueño real de la compañía y representante de la compañía y dueño de la deuda a darle a ellos
La llevaron a 566 millones. El 70% de ese dinero se quedaron en Hacienda, la gente de Hacienda con el dinero. Luego le obligan a ese señor, en el proceso de negociación, a pagarle, a contratar al abogado, a un abogado que fue ministro de Industria y Comercio en el gobierno de Hipólito Mejía y que estuvo preso por un fraude con los cupones del gas licuado de petróleo. Y que desde que nació hasta el día de hoy, ese abogado ha estado vinculado o imputado o sospechoso de cualquier tipo de delito o crimen que pueda concebirse en el ordenamiento penal del mundo, ordenamiento jurídico penal de la humanidad. En todos los tipos penales ha estado involucrado este señor. No sabemos si será responsable de algún asesinato en algún momento. Creo que de eso no lo han imputado, que ni siquiera por rumor público, creo que no le han imputado un asesinato. Pero después, todo lo que la gente puede imaginar, absolutamente todo. Ese dueño de esa compañía a la que le habían quitado su titularidad, entonces lo obligan a contratar a ese señor abogado y de manera mágica, en menos de 10 días, todo ese volumen de dinero fue erogado por el Ministerio de Hacienda. Después de 40 años de reclamación, en 10 días, por arte de magia, de 78 a 566, y entonces se quedan con el 70% de ese volumen, al señor le entregan el resto y de ese resto tiene que pagarle al abogado que le recomendaron, que le impusieron 40 millones de pesos. Poquito más, poquito menos. ¿Quién mantiene en la calle a Donald Guerrero? ¿Quién lo protege? ¿Es intocable? ¿Se va a salvar de utilizar territorio norteamericano para lavar dinero, para blanquear dinero? Porque dice el señor que está al lado de él, a la derecha, Eduardo Pellerano, que a través de su compañía depositó, invirtió $100 millones en una empresa en Estados Unidos. Yo no sé si van a ser juzgados en territorio dominicano. No sé si van a ser extraditados. Pero la banda de Donald Guerrero, la estructura criminal liderada por Donald Guerrero, va a tener que responder a la justicia aquí o en Estados Unidos. La pregunta es, ¿quién lo protege? Si usted sabe, mañana llámeme y dígame quién protege a Donald Guerrero. Nos vemos mañana. Dios mediante. Un abrazo.